Molt bon dia a totes y a tots. Gracias, presidenta. Sé que tu ida no es ser en vano y, como tú lo decías mil y una vez en muchas cosas, que al menos sirva para allanar el camino a los que vengan por detrás. Espero que tú, mi genio, seas el último, Ekai. Gero arte, Akai. Ekai Lersundi era un joven transexual de 16 años, se ha dicho hoy esta mañana aquí, y la semana pasada fue asesinado. Fue víctima de un asesinato social y no nos tiene que dar miedo decirlo así. Repito, fue víctima de un asesinato social. Ekai luchaba junto a sus padres para que se reconociera su verdadera identidad. El fragmento que he leído es de la carta que el Aksar Lersundi, padre de Ekai, ha escrito con motivo de su muerte. Ekai, nosotros también esperamos que tú seas el último. Como ya dijimos en el debate de toma de consideración, la proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales no es una proposición de ley en defensa de los derechos de las personas LGTBI. No lo es. Es y debe ser una proposición de ley en defensa de todas las personas, porque es de todos y de todas la lucha por la igualdad de derechos y la erradicación de cualquier tipo de discriminación. Y porque, en definitiva, todas las personas, todas las que estamos sentadas aquí también, somos responsables hoy de la muerte de Ekai. La proposición de ley es el resultado de un laborioso trabajo de distintos colectivos y partidos políticos comprometidos en garantizar los derechos de todas y de todos. Un texto que dista mucho del que ha improvisado, porque lo debemos decir así, del que ha improvisado el Partido Popular a espaldas del colectivo LGTBI. Absolutamente carente, señorías, de contenido. Sus 33 artículos son, en el mejor de los casos, una declaración de buenas intenciones sin ninguna trascendencia real en la garantía de los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales, transgénero e intersexuales. La proposición de ley tomada en consideración por esta Cámara junto a otras iniciativas legislativas impulsadas por colectivos o por el colectivo LGTBI, a diferencia del texto alternativo que nos presenta hoy el Partido Popular, supone superar los problemas generados por la falsa ley de identidad de género, facilitando y agilizando los procedimientos de cambio de nombre y sexo en los documentos y certificados oficiales, aboliendo los tratamientos médicos obligatorios y el diagnóstico de salud mental como requisito para el reconocimiento de la identidad de género y reconocimiento del derecho de las personas menores de edad a su identidad sexual. En definitiva, supone luchar para que no haya más jóvenes como Alan Montoliu en el año 2016 o Ekai Lersundi hace exactamente 4 días, que sean asesinados por nuestra sociedad. Señorías del Partido Popular, ¿por qué narices nos presentan este texto alternativo? ¿Por qué no han respetado su compromiso? Han vuelto una vez más el Partido Popular, debo decirlo, el Partido Popular ultracatólico, defensor de los privilegios de las organizaciones LGTB-fóbicas, como Hazte Oír. Hoy vuelve, señorías, el Partido Popular LGTB-fóbico, el que recurrió al derecho de todas las personas al matrimonio, el que luchó por impedir que las personas del mismo sexo, por ejemplo, pudieran casarse. Este es el Partido Popular que hoy, una vez más, hemos visto aquí. ¿Y saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Pues pasa que son ustedes unos cobardes, porque ustedes no se atrevieron a votar en contra de la proposición de ley contra la discriminación de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Y ahora van y nos presentan un texto alternativo bajo el que esconder su nula voluntad de erradicar la discriminación hacia las personas LGTBI. Bajo este texto alternativo ustedes pretenden esconder su homofobia, su bifobia y su transfobia.
Señorías del Partido Popular, es así de claro, señores del Partido Popular, pese a sus amigos del Opus, pese a sus amigos de la caverna LGTBI-fóbica, pese al compañero y amigo señor Salvador, Esquerra Republicana de Cataluña seguiremos trabajando conjuntamente con todas las asociaciones y colectivos comprometidos en ello. Y lo haremos para erradicar las situaciones de discriminación, para asegurar que en el Estado español se pueda vivir la diversidad afectiva, la diversidad sexual y familiar y se pueda hacer con plena y absoluta libertad. Desde Esquerra Republicana creemos que aún queda mucho trabajo por hacer. Queda mucho trabajo para erradicar definitivamente el heteropatriarcado y seguiremos trabajando, como hemos hecho siempre, por la constitución de una república catalana plenamente respetuosa con la diversidad y con los derechos de las personas LGTBI, que son también los derechos, como he dicho, de todas y de todos. Por ello, evidentemente, votaremos y con mucho gusto en contra de este texto alternativo. Llibertat, presos polítics, seguim.